Voy 3 minutos con cada una de ellas, mujeres que admiro enormemente y que quiero además. Mi querida Claudia Aguilar y María Emilia Molina. Emilia Molina, magistrada de circuito. Ayer me pareció muy desafortunado las declaraciones de Lenia Batres, estas críticas al mediocre desempeño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y además diciendo que parece un golpe de Estado. No entendí nada. ¿Me podrías explicar en 3 minutos, mi querida María Emilia Molina, magistrada de circuito, de qué se trata lo que pasó ayer? Gracias. Bueno, hay una controversia presentada entre la Suprema Corte que no está regulada. Entonces, la ministra presidenta lo que hizo fue someter a consulta del Pleno cuál era el trámite que le tenía que dar a esa solicitud. Y lo que sucedió ayer exclusivamente fue que se votó si se le daba trámite a esa solicitud. Se decidió por mayoría de 8 votos que sí se iba a dar trámite. Eso implica que tendrá que turnarse alguno de los ministros que integran el Pleno y que ese ministro tendrá que presentar un proyecto de fondo, no sabemos en qué sentido, y que ese proyecto de fondo se tendrá que presentar a la votación, obviamente, del Pleno. Yo quisiera nada más aclarar que esto no tiene nada que ver con mediocres desempeños, porque finalmente es lo que sucede con todas las personas juzgadoras. Cuando alguien resuelve respecto del sentido contrario al que quiere otra persona, pues se puede criticar. Lo que implica es solamente que no se coincide con el criterio. Y bueno, en este caso la ministra Lenia pues no coincide con el criterio, al igual que las otras dos ministras, Yasmini y Loreta, pero eso, digo, es solamente que no se coincide con criterios y por eso fueron las votaciones. Ahora, ¿de qué habla de un golpe de Estado? ¿De qué habla luego que si pasó un amparo contra la reforma de uno de los números, digamos, de las propuestas? A ver, María Emilia, por favor, ponos al día en qué vamos para después escuchar a Claudia Aguilar, abogada constitucionalista, que nos diga dónde está el tema hoy en día de la reforma judicial y el paro, sobre todo el paro, María Emilia, de ustedes que terminaría el 2 de octubre y se alargó, pues. Cuéntanos. Sí, bueno, a ver, la reforma está publicada como cualquier norma en principio, digamos, no me voy a meter más a tecnicismos y a cuestiones a lo mejor debatibles, pero todas las normas que emite nuestro Congreso y todos los actos de autoridad, según la propia Constitución, pueden ser sujetos y dependiendo de quién vaya y lo ataque, a un control constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que esos actos de autoridad, incluso las leyes, incluso qué es lo que se está debatiendo, si también pudieran ser las reformas constitucionales o solo el proceso de reforma constitucional, pueden o no ser sujetas a esta revisión de regularidad constitucional para que no haya un acto de cualquier autoridad que vulnere derechos fundamentales de la sociedad o de una persona en específico. Lo que sucedió ayer fue, insisto, solamente se admitió a trámite esta solicitud y ya veremos qué dice el fondo, no tenemos todavía el proyecto. Y lo que ha sucedido dentro de los otros órganos del Poder Judicial de la Federación es que se han presentado diversos juicios de amparo que algunos han sido admitidos, otros no han sido admitidos, en algunos se ha concedido suspensión, en otros no se ha concedido la suspensión, y eso implica que se ha ordenado por algunos juzgadores y juzgadoras que el trámite, primero el trámite legislativo, esto de las discusiones y la publicación, se ordenó que se paralizara, se violentó esa suspensión. Hoy por hoy tenemos otras suspensiones que lo que han ordenado los jueces y las juezas es que el trámite para la implementación de la reforma se detenga. No sabemos todavía si se va a acatar, debería acatarse, porque en un régimen de Estado de Derecho, pues las órdenes judiciales se deben acatar. Lo que dijo la ministra Lenia de que es un golpe de Estado, pues no, a ver, yo creo que en el calor de la discusión se le ocurrió esa frase, pero pues no estamos en un golpe de Estado de ninguna forma. Lo que estamos es en el ejercicio de equilibrio de poderes de cada una de las facultades de cada uno de los poderes y que, bueno, evidentemente al Poder Judicial le corresponde la revisión de los actos de las otras autoridades. En eso estamos en este momento. El paro, que no es paro, bueno, como habíamos dicho ya en algún otro programa, es suspensión de labores porque se siguen atendiendo asuntos urgentes. Al
no haberse obtenido todo lo que se había solicitado, en este caso al Consejo de la Judicatura. No hemos terminado algunas mesas de trabajo para la implementación o para que no se afecten derechos de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, donde incluimos también, por supuesto, a titulares. Se ha alargado el paro. Ayer en la sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura se autorizó que no cuenten como plazos, es decir, que no sean hábiles los días de aquí al 11 de octubre. Eso es lo que tenemos el día de hoy respecto a la suspensión. Gracias, María Emilia Molina, magistrada de circuito, por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Claudia Aguilar, abogada constitucionalista. ¿Qué ves tú que no está viendo la mayor parte de las personas en México? Porque ayer platicando con María Emilia y con algunas otras personas del Poder Judicial, parece que es como una cortinita que está pasando como por encima de muchas cosas que por abajo sí están pasando. ¿Tú qué ves, Claudia? Pues mira, voy a empezar con esta pregunta que le hacías a Emilia, porque me preocupa mucho y lo que estoy viendo desde fuera es que no hay claridad en lo que se resolvió en la Corte, ¿no? Digamos, creo que ahorita Emilia lo explicaba muy bien y para tener claridad no se está discutiendo en ese momento y ayer no resolvió la Corte si la reforma al Poder Judicial es inconstitucional o no, si es inconvencional o no. Eso no fue lo que resolvió. Pero lo que yo sí veo con muchísima preocupación es esto que sucedió en el Pleno, porque no fue nada más la ministra Lenia Batres, sino que también fue la ministra Yasmín Esquivel Moza, quienes hablaron de la existencia de un golpe de Estado, de una crisis constitucional e incluso de una probabilidad de una crisis de gobernabilidad. Eso sí lo estoy viendo hacia afuera y personalmente como abogada me preocupa muchísimo. Es el máximo tribunal del país, donde se está llevando una discusión en términos técnicos de un asunto que quizá a la ciudadanía en general nos puede costar más trabajo entender, no debería ser de esperarse o no es deseable que los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entren en este tipo de descalificaciones cuando el nivel de debate, el análisis tendría que ser estrictamente jurídico. Es decir, una expresión como golpe de Estado para calificar una supuesta consecuencia de una determinación judicial, me parece que es más bien parte del terreno de las expresiones que se deben dar en lo político, si acaso, pero no en la arena de lo jurídico, inadmisible en el máximo tribunal de nuestro país. Y creo que hizo muy bien, por eso el ministro González Alcántara Carranca en decir que pues llamaba como que a que nos fuéramos serenando, digamos, porque nunca antes se había hablado de un golpe de Estado cuando se acudía ante la Corte, incluso a quienes hoy por hoy son actores relevantes políticos, como la actual consejera jurídica de la presidencia, el diputado federal Ricardo Monreal o el senador Adán Augusto, quienes en 2014 pues habían ya promovido, por ejemplo, un juicio de amparo para que la Corte conociera a través de ese mecanismo, pues de la posibilidad de invalidar reformas constitucionales. Fundamentalmente, eso es lo que estoy viendo, pero lo que estoy viendo con muchísima preocupación es que, digamos, el tema jurídico, el tema de si la reforma se puede o no invalidar, ha llegado a arenas, digamos, de las descalificaciones y de los, diría yo coloquialmente, manotazos, incluso desde la propia mañanera, ¿no? El día de hoy la propia presidenta electa, lo mismo hizo el día de ayer, había dicho que ya la última palabra estaba dicho, que ya no había nada que hacer en torno a la reforma constitucional, ni en sede nacional ni en sede internacional. Y esto sí me preocupa porque creo que hay precedentes en el sistema interamericano que probablemente no lleguen muy rápido, que probablemente no se resuelvan de manera inmediata, pero que mientras México siga siendo parte de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de las Naciones Unidas, tenemos que ceñirnos a la posibilidad de que haya un tribunal que resuelva en última instancia que nuestros legisladores se excedieron y que cuando menos, si no es inconstitucional, pueden haber disposiciones que son inconvencionales. Entonces, de tajo hacer afirmaciones de esa naturaleza, la verdad es que me preocupa, ahí sí en términos pues de los equilibrios de poderes y de los equilibrios democráticos, y como hemos platicado muchas veces, y lo decía muy bien Emilia hace un rato, pues no entrar a este terreno donde las mayorías pueden aplastar a las minorías y pueden llegar incluso a cambiar
pues la forma de gobierno o a dar marcha atrás a conquistas, digamos, que se han hecho en el término del ejercicio de los derechos humanos y de las libertades, porque eso rompe con todos los esquemas en materia de derechos humanos, tanto en el sistema interamericano como el sistema universal, y no creo que sea deseable que entremos en ese, digamos, en esa arena, ¿no? Obviamente, ¿qué sigue en el tema de impugnaciones? Me parece que esto apenas está empezando, lo narraba muy bien la magistrada Emilia Molina. Están los amparos que se promovieron en su momento en contra del procedimiento, por así decirlo, de la reforma, pero en este momento que, digamos, formalmente se encuentra en vigor por haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación Qué desde el barbaridad. 15 de septiembre, están corriendo estos plazos, ¿no? Entonces, falta esperar. Gracias, Claudia Aguilar, abogada constitucionalista. Querida Claudia, gracias a María Emilia Molina, magistrada de circuito. Las dos han venido en un trayecto bien interesante con nosotros, pues explicándonos de manera aterrizada para que podamos entender qué es lo que está pasando. Vamos a anuncios QTF, regresamos y si pueden en unos 15 días venir al estudio, se los voy a agradecer. Volvemos.